Quizás la que es la doctrina política más importante para establecer las relaciones entre gobernantes y gobernados, e incluso entre la relación de los ciudadanos entre sí, es la que se denomina la teoría contractualista. Ya ustedes lo saben, lo deberían de saber más o menos, la teoría contractualista, la teoría del pacto o contrato social. Desde el punto de vista del liberalismo, si bien hay quienes están a favor de las diversas tesis contractualistas y quienes las rechazan de plano, por lo menos como método de interpretación o de acercamiento a lo que es la teoría política y el liberalismo, la teoría contractualista es fundamental e importante. Y lo es también como modo de poder aproximarnos a la naturaleza humana. Todos los políticos autoritarios y los dictadores han tenido un gran conocimiento de la psicología de nuestros pueblos, es decir, han tenido un gran entendimiento de la naturaleza humana. Y qué curioso, todos los liberales clásicos del 17 y del 18, sus primeras tesis, sus primeros libros, sus libros más importantes, son sus tratados sobre la naturaleza humana. Este título se repite prácticamente en Locke y en Hume, por citar a las dos bases fundamentales. Y el gran tratado de Adam Smith, la teoría de los sentimientos morales, no es otra cosa que una manera de entender la naturaleza humana y de por qué el ser humano toma un curso de acción y no otro. Una de las cosas que nosotros, como, bueno, por lo menos los defensores de la libertad hemos olvidado, es justamente entender esa naturaleza humana. Y ese desconectarnos de esa naturaleza humana es lo que, ha hecho que en buena cuenta perdamos terreno frente a tesis contrarias, que si bien en la historia y en los hechos han demostrado que son erróneas, debido a que empatan con muchas de los patrones de comportamiento, de los modos de ser, de la naturaleza humana de las gentes de nuestros pueblos, hacen que nosotros perdamos terreno frente a ellos. Hobbes. Para muchos es un autor complejo y contradictorio, para algunos otros también es el defensor a ultranza del autoritarismo, para otros es quien primero define las tesis contractualistas desde el punto de vista de la libertad. Hay quienes consideran que Hobbes era también un mercenario que escribe una obra que es esta, el Leviatán, para justificar el autoritarismo, y otros, y que a renglón seguido escribe una obra que se llama el Behemoth, un poco para justificar la naturaleza del gobierno parlamentario. Y no obstante, más allá de las contradicciones, complejidades y honduras de la vida, de la larga vida de Hobbes, Hobbes es un pensador que, como muy pocos en la historia de la humanidad, sobrevive al reconocimiento público de sus obras o a su cuestionamiento. Tiene una larga vida, vive más de 90 años. Y yo quisiera detenerme un poco en el Leviatán, porque el Leviatán explica un poco el modo de comportamiento político de las personas, con el cual podemos estar o no de acuerdo. Yo me siento parcialmente de acuerdo con Hobbes, es un personaje que como autor hay que tomar siempre con muchas pinzas, pero que no deja de ser válida su observación para efectos de lo que vamos a decir a continuación sobre la justificación de la teoría del Estado o, en buena cuenta, también la justificación del ejercicio de la libertad en un contexto civilizatorio. Hobbes, como está expuesto aquí, ofrece con el Leviatán una solución de naturaleza científica a los problemas sociales de su tiempo, condensados en la tesis de que el poder soberano de facto tiene derecho a la obediencia de sus ciudadanos. Por ese argumento se ha considerado a Hobbes como un autor o un defensor del autoritarismo. Y lo que es interesante de Hobbes, que tiene solo parangón con otro escritor que de repente ustedes conocen, que es Bernard de Mandeville. Él tiene un libro que se llama La fábula de las abejas, The Fable of the Bees, donde también, o cómo a través de los vicios privados se constituyen las virtudes públicas. Al igual que él, Hobbes tiene o apela a un planteamiento de naturaleza realista, es decir, apela a los instintos más elementales del ser humano. Y entonces reconoce 4 principios: el miedo, la seguridad, el egoísmo y el deseo de dominio.
Recordemos que para Hobbes todas las personas son malas. Es decir, Hobbes parte de la premisa de que todos son malos, de que en el corazón de todos anida una bestia que, sea por miedo, por afán de dominio, por deseo de poder, por apetito, egoísmo, etc., tenderá siempre a hacer el mal a otros, ¿no? Es un poco como que la herencia hobbesiana estriba en frases o en refranes tales como piensa mal y acertarás. Entonces, a partir de ahí, todas esas manifestaciones culturales por las cuales nosotros hemos tratado de explicar el mal en los seres humanos tienen su origen fundamentalmente en este autor. Para explicar la circunstancia histórica o ficcional, teórica, en la cual el ser humano o el mal que anida en el ser humano está completamente desatado, Hobbes inventó el concepto de estado de naturaleza. Es decir, más que nada lo inventó, sino que lo hizo, le dio una explicación mucho más detallada y escrupulosa que otras personas de su tiempo, y por eso es un pensador que debemos tomar, como he dicho ya, con importancia, pero al mismo tiempo con cuidado. Para Hobbes, el estado de naturaleza se caracteriza por la igualdad entre los hombres. Esto, desde el punto de vista socialista, es incluso extraño, porque Hobbes considera, abandonando el principio de la sociedad feudal, que todos los seres humanos estamos constituidos, parte de la constitución biológica, ¿no es cierto? Todos los seres humanos estamos constituidos o estamos hechos de la misma manera. Tenemos la misma racionalidad y la misma propensión al mal. Luego, todos somos iguales. No existen ni reyes, ni príncipes, ni condes, ni nobles. Estamos hablando de una persona que vivía en una sociedad medieval, caracterizada por, ¿cómo se llama?, sociedades de castas, ¿no es cierto?, estancadas, opuestas entre sí. En el estado de naturaleza, Hobbes también habla de un derecho natural de carácter absoluto, que no tiene más limitaciones que aquellas que son impuestas por el poder de uno frente a otro, ¿no es cierto? Esa famosa frase de que el hombre es el lobo del hombre en el estado de naturaleza hobbesiano, ¿no es cierto? Solo a través del ejercicio de la fuerza es que uno incrementa sus derechos o los reafirma, ¿no? Y que finalmente el ejercicio de esos derechos está sustentado o está basamentado, tiene su sedimento fundamental en el ejercicio de esos 4 principios. Es decir, el ser humano opera, es decir, actúa en función al miedo, en función al deseo de seguridad, en función al deseo de dominio, en función al egoísmo. Un ejemplo clarísimo de cómo podría ser una interpretación del pensamiento hobbesiano es el comportamiento de los Estados Unidos luego del 11 de septiembre. Es decir, funcionan como una sociedad, incluso gran parte de ella, ¿no es cierto?, afincada totalmente en el deseo de seguridad respecto de otros. Por tanto, finalmente dice Hobbes que una vida de naturaleza o un estado de naturaleza caracterizado por el ejercicio del poder o impuesta por el poder de uno frente a otros y de todos contra todos, da como consecuencia una vida absolutamente solitaria, brutal, triste. Es decir, el hombre guiado únicamente bajo esos sentimientos no puede tener una vida feliz. A partir de ese concepto, Hobbes establece determinadas leyes de la naturaleza, ¿correcto? Que son los preceptos que conducen, como los canales a un río, ¿no es cierto?, el comportamiento humano. Una ley de naturaleza, dice Hobbes, es un precepto o regla general encontrada por la razón, es decir, es fruto de la racionalidad. Expliquemos esto al detalle. Guiado por un impulso fundamental, como es el miedo, ¿correcto? El miedo frente a otro, a alguien más alto que yo, que es capaz de hacerme daño, ¿correcto? El hombre razona, calcula y decide un curso determinado de acción. Se puede juntar 2 o 3 bajitos para enfrentar al alto y envenenarle la comida o clavarle un puñal por la espalda. Y en consecuencia, ¿cómo se llama? Afirma su deseo de seguridad matando a quien puede hacerle daño. Entonces, la ley de la naturaleza efectivamente es encontrada por la razón, porque es a través de la razón, basada en estos principios fundamentales, estos principios elementales, cómo el hombre actúa. Por la cual se le prohíbe hacer aquello que sea destructivo para su vida
o que le arrebate los medios para preservar la misma y omitir aquello con lo que cree pueda mejor preservarla. Es curioso que esto es una defensa de un individualismo, digamos, primario o primitivo, ¿no es cierto?, que ya es fundamentalmente de carácter lógico. Es decir, para el ser humano hobbesiano, para el hombre hobbesiano, dedicado únicamente a la preservación de su existencia, solo está prohibido hacerse a sí mismo algo que le cause daño, algo que sea destructivo para su propia vida. Es decir, el hombre hobbesiano, contra quien no va a atentar es contra sí mismo. Siempre puede atentar contra todos los demás, menos contra uno. O que le arrebate los medios para preservar la misma, y a partir de ahí Hobbes desarrolla el derecho de propiedad. Hobbes desarrolla el derecho de propiedad por oposición. O sea, en la medida en que yo no tenga la posibilidad de acceder a medios para preservar mi vida, conseguir carne o una herramienta para labrar la tierra, no podré vivir, y en consecuencia es una ley de la naturaleza la garantía de la propiedad. Y omitir aquello con lo que cree que pueda mejor preservarla. Esto es ya el ejercicio de la convivencia. A partir de esa tesis, o sea, el refinamiento de esa tesis es el de la categoría smithiana de la mano invisible, ¿no es cierto? Todo el mundo opera no por altruismo ni por un sentido de beneficencia, sino buscando cada uno su propio interés, ¿no es cierto? La razón por la cual nosotros tenemos pan cada mañana no es porque el panadero sea muy bueno levantándose a las 3 para hacer el pan, lo hace precisamente buscando su propio interés, esto es ganar dinero de la venta del pan. La ley de la naturaleza hobbesiana tiene 3 características. En primer lugar, es un artificio inventado por el hombre. Hobbes en ese sentido es muy claro, él no pretende ser un justnaturalista, él es un opositor a los justnaturalistas, y entonces dice que la ley natural es un artificio inventado por el hombre, a la cual llega por pura lógica que con el objetivo de civilizarse. Esto es, se da cuenta de que vivir en un estado de naturaleza permanente, en esta guerra de todos contra todos, es invivible, no es posible convivir en esa circunstancia. Y entonces define un conjunto de leyes que le permitan superar ese estado. Es curioso también que la segunda característica de la ley de la naturaleza sea su distinción respecto del derecho. La ley y el derecho difieren tanto como obligación y libertad para Hobbes. En la ley está el mandato, esto es la obligación de no hacer daño. No matarás, no harás daño a otro, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no mentirás. El derecho está para Hobbes más identificado con la libertad. Puedes hacer esto, puedes hacer aquello, eres libre de, tienes derecho a. Finalmente, la ley natural es entendida como una norma que se impone a la conducta. Nace de ella y vuelve a ella. Es casi como un círculo virtuoso, para definirlo de algún modo. Surge de ese estado elemental, opera a través del razonamiento e impone una conducta a seguir. Solo dimana de la razón, ya hemos dicho esto, cuando entra en juego la autoconservación. Esto es el hecho de tratar de preservar la propia vida. Hay 3 tipos de leyes de la naturaleza según Hobbes. La primera es la del mandato fundamental de la autoconservación, que se busca de esto, la paz y la cooperación, que tiene más valor que la guerra y la competencia. No hay manera de preservar nuestra vida sino evitando que todos nos agredamos unos contra otros. La segunda es el mandato de la autolimitación o la renuncia, que consiste en permitirle al otro, la renuncia, que permitirle al otro que ponga en ejercicio un derecho que ya tenía. La renuncia es la base del pacto o convenio social, es decir, de la sociedad civil. Sin embargo, existe una excepción, que no se puede pactar sobre bienes irrenunciables. Todo pacto nace de una renuncia. Cuando yo me caso con mi esposa, renuncio a mi vida de soltero. Cuando yo ingreso a un club, renuncio a hacer aquellas cosas que hacía luego de estar en el club. Cuando yo ingreso a la universidad, renuncio a hacer con mi tiempo aquello que hacía antes de ingresar a ella. En todo ejercicio que implica un pacto para Hobbes,
implica una renuncia de determinados derechos. La tercera ley, obviamente, es el mandato del cumplimiento, ¿no es cierto? Una vez que el pacto se ha realizado, una vez que el conjunto de renuncias ha tenido lugar, debe haber, según Hobbes, alguien que haga cumplir ese pacto. Es decir, que permita que, en caso de que yo no desee cumplirlo, exista alguien que me lo haga cumplir. El requisito para esta ley es la existencia del Estado, que obliga igual, y esto lo dice también Hobbes, el cumplimiento o el grado de coerción debe ser igual para que funcione el Estado, igual y coercitivamente a todos los hombres al cumplimiento de sus pactos, por temor a algún castigo mayor respecto al beneficio que esperan por el incumplimiento del pacto. Es decir, dado que para Hobbes todos funcionamos en atención al miedo o al apetito de poder, solo ese miedo es lo que hace que nosotros cumplamos el pacto. ¿El miedo a qué? A que el castigo sea superior al del beneficio que consigamos incumpliéndolo, ¿no es cierto? Es decir, el cacerolazo que me da en ciertas ocasiones mi esposa cuando llego tarde a mi casa, por ejemplo. Entonces he incumplido con el pacto y en consecuencia recibo un castigo. Como no quiero recibir el cacerolazo, entonces llego temprano. El Estado hobbesiano es el gran Leviatán. Es más que un pacto, un mandato. Hay una transferencia de poder. El poder del que uno tiene y del cual renuncia es el poder que entrega al Estado para poder hacer cumplir los pactos. Matrimonios, sociedades, asociaciones, etcétera, contratos. Por lo tanto, y eso lo dice Hobbes, el Estado es un invento. De ahí rompe con la teoría, digamos, medieval, que consideraba que el Estado existía por los siglos de los siglos, porque era la gracia de Dios en la tierra y en consecuencia era la voluntad de Dios la existencia del Estado. Hobbes, como Maquiavelo en su tiempo, le da al Estado el carácter de invento, es una cosa inventada por los hombres, como la rueda o la espada, diseñado por nuestra razón y sujeto a ella, y que no tiene otro objetivo que no sea el de la sumisión de las voluntades individuales a un soberano. Esta es otra de las razones por las cuales a Hobbes se le considera el padre del autoritarismo moderno. Lo curioso es que antes de Hobbes, la teoría política recurría al pacto para justificar las limitaciones a la soberanía. Esto es, solo a través del pacto nosotros podemos limitar al Estado. Hobbes es original al decir que es a través del pacto que el Estado existe. Es a través de la convención que hemos descubierto o a la cual hemos llegado en que nosotros inventamos al Estado. Como para decirlo de un modo mucho más claro, si no hubiéramos tenido necesidad del Estado habría que inventarlo. Es un poco lo que Hobbes quiere sostener. Es decir, es justamente gracias o debido a ese estado de naturaleza en que todos hemos dicho, bueno, hay necesidad para evitar que nos agredamos unos contra otros, de que haya alguien en el que resida todo el monopolio de la coacción y que impida el incumplimiento de los pactos. Hay algunas consecuencias. La consecuencia fundamental de la teoría hobbesiana del contrato social es el nacimiento del Estado absoluto, única garantía para dominar el estado de naturaleza y organizar las condiciones imprescindibles para que pueda existir la paz. Este es el argumento primigenio de todos los dictadores. Tenemos que garantizar el orden público. Tenemos que impedir que los otros nos invadan. Estamos infestados de elementos violentos en nuestra colectividad. La única manera de preservar la seguridad elemental es creando condiciones imprescindibles para la paz. Y a partir de ahí es el totalitarismo, ¿no? La segunda conclusión es que el Leviatán expone principios que son propios del Estado natural. De igual manera, el Estado civil, el cual es creado cuando el hombre ha hecho el contrato social y ha entregado los derechos que le pertenecían en el Estado natural.
Esto ocurre con un propósito fundamental, que es el de garantizar los medios para preservar la vida de las personas. Es decir, no es solo la garantía de la vida en sí misma, sino de los medios para preservarla. Es decir, no hay manera, y está uno enraizado con el otro, están como atados a través de un cordón umbilical, o si se quiere, son los dos lados de la misma moneda. No se puede garantizar la vida sino a través de los medios adecuados para poder preservarla. Y por tanto, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad están completamente unidos. No puede existir la vida sin la propiedad. Luego, en base a este concepto, que es en realidad subsidiario a Hobbes, porque para Hobbes interesaba el dominio del Estado, es a partir de la sofisticación de este concepto en que los liberales hemos llegado a definir la naturaleza esencial de la propiedad como requisito fundamental para la sobrevivencia humana. No hay manera de entender la sobrevivencia humana sino a través del derecho de propiedad. De hecho, no hay manera en que ninguna sociedad haya podido existir sino a partir del derecho de propiedad. Bien porque la ha tenido el gobernante en detrimento de todos los demás, o porque todos hayan tenido su propia parcela de propiedad. No es posible entender ningún tipo de organización social humana si no es a través del derecho de propiedad. Es decir, este concepto, por lo menos en sus bases más rudimentarias, nace con Hobbes. Ya luego se sofistica con Locke, con Hume, con Constant y con todas las, y con Bastiat y los que han podido hacer evolucionar o hacer progresar este pensamiento. Pero es fundamental que eso quede muy claro. En su base más rudimentaria, este pensamiento es ideado por Hobbes. Y es Hobbes a partir de quien se sostiene de que no hay vida sin propiedad ni propiedad sin vida, y que no hay manera de organizar una sociedad si es que no se organiza a través del principio del derecho de propiedad. Porque ésta está anudada, unida, ayuntada a los medios para poder preservar la vida. Por tanto, el Estado es para Hobbes un estado de coacción perpetua sobre el hombre individuo. El pensamiento de Hobbes se resume en que el individuo ya no es más un hombre en o para el Estado, sino en un hombre frente al Estado. El Estado es una institución separada del individuo y éste se siente ajeno a la organización estatal. Otra circunstancia o entendimiento que, si bien una vez más con bases muy rudimentarias, ha hecho Hobbes, es que el ser humano siempre siente al Estado muy lejano, ausente de él, hasta que efectivamente lo toca y clausura o cancela sus derechos o le niega la propiedad. Pero mientras esa circunstancia no le toque individualmente, los seres humanos por lo general sentimos como que toda esta circunstancia del Estado no nos toca hasta que efectivamente ocurre. En cuarto lugar, la clásica defensa del poder absoluto no será la defensa del monarca autócrata basada en la proclamación del derecho divino, sino en una tesis utilitaria a la que se llegará por el camino del individualismo y que tendrá como objetivo la conservación de la paz en interés de los integrantes de la sociedad civil. La justificación de cualquier Estado, el nacionalsocialista, el soviético e incluso de los Estados liberales, basados en el constitucionalismo limitado, tiene como uno de sus argumentos fundamentales esta tesis utilitaria. Por eso es importante destacarla. Es decir, un poco para prevenirlos de aquellos que sostienen la existencia del Estado sobre una base o sentido de utilidad, incluso dentro de los propios liberales. Esto es, el Estado nos es útil, ¿no es cierto? Es instrumentalmente útil a nuestros intereses. Finalmente, el derecho del Estado se funda en el contrato, es a partir de ese pacto, sobre la base de esa renuncia. Pero es un contrato entre iguales para Hobbes. Es curioso que esto ya no se repite en todos aquellos que justifican la naturaleza del Estado. Hobbes consideraba que el pacto entre el gobernante y los gobernados era un pacto entre iguales, no entre alguien superior y otros considerados inferiores. Porque el Estado no es una realidad por naturaleza, sino el resultado racional de la puesta en común de los intereses de sus componentes. Se trata luego de un supuesto lógico, no histórico, como si hubiera habido un verdadero convenio fundacional. Dado que para Hobbes es un convenio de naturaleza lógica,
tiene preeminencia a lo largo de la historia. Es decir, no cae en el olvido, no deja de tener actualidad hasta el día de hoy, porque tiene una base absolutamente lógica. Esto es un pacto entre iguales, donde el contenido del poder del Estado es el de la renuncia a nuestros propios derechos. Siendo Hobbes el fundador o el creador de la teoría del pacto, o por lo menos, para ser más preciso, quien da una explicación realista, fundamentada en los temores, ansiedades y oscuras profundidades del ser humano, es Hobbes quien da la explicación del pacto a partir de esos principios. Los otros dos pensadores fundamentales en atención a la teoría del pacto son Locke y Rousseau. Para Macpherson, Locke es el pensador que desarrolla los cimientos del individualismo posesivo que caracteriza al hombre económico del mundo moderno. Este individualismo posesivo es una herencia de naturaleza hobbesiana, esto es, el ser humano poseedor, maximizador de la riqueza. ¿Qué lo distingue del pensamiento hobbesiano? Que a diferencia de Hobbes, donde la defensa de la tolerancia no existe, Locke, por el contrario, es el pensador que promueve la defensa de la tolerancia como respeto al derecho religioso individual y de ahí al respeto de los derechos fundamentales de las personas. Es decir, es solo a través de la tolerancia como las distintas creencias individuales de las gentes se pueden defender o pueden tener un espacio en el cual crecer y florecer. Pero es curioso que aquello que empieza como una defensa de la religión, es decir, de distintas religiones organizadas, o sea, el protestantismo, el calvinismo frente al catolicismo, el anglicanismo, mejor dicho, frente al catolicismo, se convierte en la defensa de la esfera privada de las personas. Es decir, si es de aquello en lo que creen, en el Dios que creen o en la religión en la que creen, también será en las ideas que tengan. También será en las interpretaciones de las ideas que tengan, también será en las opciones y preferencias individuales que estas gentes posean. Carlos Mellizo sostiene que Locke admite y predica la conveniencia de conceder al pueblo libertades, esperando que de ello una más pacífica y productiva convivencia civil. Pero detecta una influencia del pensamiento hobbesiano en la razón de la seguridad del Estado y la estabilidad social. De tal modo que si la tolerancia inicial, es decir, este concepto por el cual todas las personas podemos creer en algún Dios o en ninguno, que es la ampliación del pensamiento hobbesiano, o en una determinada religión organizada, sea este el anglicanismo o el catolicismo, da lugar a que se fraguen movimientos sediciosos, y esto lo dice Hobbes, o deslealtad política al magistrado, en este caso al Estado. Tal tolerancia ha de suprimirse de raíz, haciendo uso de todos los medios que estén al alcance del gobierno establecido, y por tanto hay en Locke un indiscutible fondo hobbesiano, pues un justificado sentimiento de desconfianza hacia la naturaleza humana está presente en el pensamiento político de Locke. Hobbes y Locke comparten ese sentimiento defensivo respecto de la naturaleza humana, porque tanto Hobbes como Locke, al considerar a los hombres iguales, los consideran como propendientes hacia el mal. Esto es, si el rey es igual a nosotros, si los miembros del Parlamento son iguales a nosotros, son, en ese sentido, igualmente malos como nosotros. Es decir, tienen el mismo apetito de poder que nosotros, tienen el mismo deseo de dominio, tienen el mismo afán de figuración, tienen el mismo deseo de seguridad, tienen el mismo apetito por el temor. Ojo, no es lo que yo estoy sosteniendo, sino lo que Hobbes y Locke sostienen. Si ese es el fondo de la naturaleza humana, y esa naturaleza humana nos pertenece a todos, cualquiera que esté en ejercicio del poder tendrá esa misma vocación, porque es un ser humano, igual que todos nosotros. Buchanan, que es un gran economista, un premio Nobel, también lo sostiene de un modo más refinado. Buchanan dice, siempre tendremos políticos mediocres, siempre tendremos políticos malos. Lo que tenemos que hacer es que esos políticos mediocres y malos hagan o inflinjan el menor daño posible a las sociedades en las cuales actúan.
¿Qué distingue a Locke de Hobbes? Que Locke concede una libertad ilimitada, que es en el orden de la intimidad personal. La actividad privada que no compromete ni los intereses del prójimo ni la seguridad del Estado. Por eso esto para Hobbes es impensable. Para Hobbes incluso la intimidad personal tendría que ser objeto de control por parte del gobernante. Pero Locke dice no, ahí donde hay intimidad personal, allí donde no existe un compromiso contra los intereses de la otra persona, ahí donde no se compromete la seguridad del Estado, el orden de la intimidad personal, ahí se puede ejercer una libertad de naturaleza ilimitada. Partamos desde el campo de los sueños, ¿correcto? Yo siempre pongo a colación el ejemplo de la película de Terry Gilliam, Brasil. No sé si alguno de ustedes la ha visto. Es este gobierno del futuro absolutamente totalitario, en el que Jonathan Pryce es un funcionario, un burócrata de turno, cuya única manifestación de libertad eran sus sueños, donde era una especie de Ícaro que volaba por sobre la ciudad. En general, en toda manifestación o gobierno totalitario, esta explicación tiene una infinita actualidad. Es decir, en los gobiernos totalitarios, en los gobiernos despóticos, de cualquier naturaleza, pasados o presentes, el único espacio que le queda al ser humano donde poder ser ilimitadamente libre es el campo de sus sueños, y a partir de ahí el de su propia libertad personal. Como ocurre, por ejemplo, en la película Matrix, no sé si ustedes la han visto, ¿no es cierto? En Matrix era la prisión más refinada que podía existir, porque era una prisión sobre la mente. Y entonces, sin embargo, allí, incluso allí, cuando se trata de dominar los sueños, siempre hay un espacio donde el ejercicio de libertad ilimitada es capaz de permitirnos escapar de esa prisión. Entonces, el argumento lockeano de asociar la libertad ilimitada al campo de la intimidad personal es un concepto, digamos, que yo quiero rescatar válidamente, primero como resguardo frente a toda amenaza totalitaria o frente a toda amenaza de intervención sobre el ejercicio del poder. O sea, el primer campo para poder ser libres es el campo de nuestros sueños. Por eso es que Locke realiza una estricta separación entre los deberes estrictamente privados, los que están fuera del pacto, y los que puedan tener una repercusión social, es decir, aquellos que integran el pacto. Es decir, los deberes estrictamente privados son totalmente nuestros, según Locke. No hay manera de que nosotros podamos, no hay manera de que el Estado pueda intervenir en ellos. Es más, todo intento de todo Estado, desde Locke hasta la actualidad, de generar una manifestación totalitaria o un ejercicio totalitario del poder, tiende primero a acabar con los sueños, porque acabados los sueños es la manera más directa y drástica de poder acabar con la libertad humana. ¿Cuáles son las diferencias entre el estado de naturaleza entre Locke y Hobbes? Para Locke, la condición del estado de naturaleza es moral. Se refiere a las reglas que los hombres están obligados a obedecer si no han convenido o prometido modificar su comportamiento en ningún sentido. Sin embargo, para Hobbes, la condición del estado de naturaleza está referida al comportamiento, es la descripción de una pauta de comportamiento real. Es decir, mientras que para Locke, la condición del estado de naturaleza es fruto de la libre elección, o sea, del ser humano, es decir, de poder tomar en sí mismo un curso de acción. Para Hobbes, esto es tan real como la silla o la mesa o el micrófono del que le estoy hablando. No hay disociación entre la libertad de elección y la existencia real del cumplimiento. La segunda diferencia o la segunda distancia entre Hobbes y Locke tiene que ver con, como ya hemos dicho ya, respecto a las creencias o acciones privadas que no afectan negativamente al bienestar del prójimo o la seguridad del Estado. A partir de la defensa de esas creencias o acciones privadas es que los principios que invocan los padres fundadores de la Revolución Americana
establecen las bases de la Constitución americana y en general de toda constitución, por lo menos de toda constitución que ha buscado prevalecer en el tiempo. Esto es, la defensa de un ámbito en el cual hay ausencia total de coacción o coerción, esto es, de un ejercicio pleno de libertad. A partir de ahí, o como defensa de esa circunstancia, es que la Constitución y la ley y el propio ejercicio del Estado tienen un límite. La propia existencia de la ley y de la Constitución surgen precisamente para hacer prevalecer ese estado o esa circunstancia mínima en la cual las creencias o acciones privadas puedan coexistir sin ningún tipo de interferencia estatal. Locke sostiene, como lo harían los padres fundadores luego, que esa diferenciación, esa distinción tiene que ser conservada a cualquier precio, porque de no ser conservada, el resultado es el totalitarismo, el resultado es el absolutismo, el resultado es la intervención del Estado sobre los sueños, las creencias, los pensamientos, las preferencias más íntimas de los seres humanos. Rousseau, que es otro generador de los totalitarismos modernos, tiende a defender un conjunto de libertades bucólicas o pastoriles, como está en la cita de Hamzer Mock en su libro Los fundamentos de la teoría política contemporánea. El pensamiento político de Rousseau, dice Hamzer Mock, es de una combinación extraña y perturbadora. Parece en cierto modo que Rousseau introduce conjuntamente la nostalgia de las libertades de una simple edad pastoril y una terrible conciencia de las formas complejas de la insensatez y la opresión que se han introducido en las sociedades de masas del siglo XX en nuestras propias vidas. Es un antiguo con alma de moderno. ¿Cuál es la diferencia en la teoría del pacto entre Hobbes y Rousseau? Para Hobbes, el pacto, como ya hemos dicho, establece al mismo tiempo la comunidad como al soberano que lo unifica. El acto de asociación, esto es, de reunirnos en una determinada colectividad que renuncia a determinados derechos para poder vivir en paz, es idéntico, es el mismo acto con la entrega de esos derechos hacia un ente distinto a nosotros que es el Estado. Para Rousseau, en cambio, el pacto, lejos de establecer una asociación, inmediatamente la disuelve y diserva al pueblo. El pacto subsiste solo si el pueblo conserva la soberanía. Bajo esta justificación, o es esta la justificación en la que se amparan Robespierre e incluso Lenin para crear sus respectivos estados. Es decir, el otro fundamento del totalitarismo moderno está aquí, porque Robespierre y Lenin, de modo exactamente igual, sostenían que habría que disolver la sociedad para crear una nueva. En el caso de Robespierre, para crear una sociedad basada en la virtud y en la igualdad. Y en el caso de Lenin, para crear una sociedad basada en un sistema donde no existieran las clases, o en tránsito hacia una sociedad sin clases, que estuviese totalmente parametrada por una doctrina de partido único. Por supuesto, el pacto subsiste solo si el pueblo conserva la soberanía. Al no conservarla, el pacto se disuelve. Eso lo entendieron muy bien tanto Lenin como Rousseau en su tiempo, como Robespierre en su tiempo, perdón. Para Rousseau, la libertad natural es la libertad de seguir el impulso físico, como sostiene Hobbes, mientras que la libertad civil del individuo consiste en actuar de acuerdo con este concepto tan vago e impreciso en Rousseau, de actuar de acuerdo con la llamada voluntad general. En ese sentido, para Rousseau, el pacto social supone una trascendencia positiva de nuestras identidades previas que nos dan autodominio. En palabras de Rousseau, el impulso del apetito solamente es esclavitud, mientras que la obediencia a la ley prescrita a uno mismo es libertad. Claro, lo que sostiene Rousseau, a diferencia de Hobbes, es que guiarnos únicamente por nuestros apetitos nos conduce a la esclavitud, pero al obedecer todos a la ley seremos libres, o la obediencia a la ley nos hace libres. El problema es que ni Hobbes ni Rousseau entendieron que el cultivo de los apetitos es lo que garantiza
o el desarrollo de la libertad y de la civilización. Hasta aquí lo dejo. Quisiera más bien ahora atender a sus preguntas. Gracias. Licenciado, yo Dígame. quisiera solo que ampliara un poquito más la última parte con la que cerró su discurso sobre el cultivo de los apetitos nos lleva a la civilización. Ah, ya, claro. ¿Qué sucede? Yo, en ese sentido, soy un seguidor pleno y expreso de Bernard de Mandeville. Bernard de Mandeville habla, no sé si ustedes han leído o escuchado del libro La fábula de las abejas. Lo que sostiene Mandeville es que son justamente nuestros vicios lo que hacen progresar a las sociedades. Entendiendo, por supuesto, yo sé que la palabra vicios es una palabra muy gruesa, digamos, pero digamos, por ejemplo, nuestro deseo de vestirnos bien o nuestro deseo de figuración es lo que, en cierto modo, ha creado la moda, por ejemplo. Y la búsqueda permanente de ese apetito o de ese expresarse o de sentirse bello o de parecer bello es lo que, en cierta manera, ha generado no solo la moda, sino, por ejemplo, la preeminencia de la cirugía plástica, por citar un ejemplo de actualidad. Dice Mandeville que la supresión de esos apetitos nos conduce a una sociedad de abejas. Es decir, en las que solo hay obreras, en las que solo hay una reina y solo hay unos zánganos. Que guiarnos, o sea, que identificar la ley con la virtud, y eso es a lo que yo me estoy refiriendo, que identificar la ley con la virtud es lo que para Mandeville genera el totalitarismo. Como para Rousseau, es esa interpretación la misma que hace Robespierre, en la que identifica la ley con la virtud. Identifica la virtud con Robespierre. La ley es Robespierre porque Robespierre es la virtud. Eso es el totalitarismo. Es lo mismo que decía Luis XIV cuando decía, el Estado soy yo. Esto además, digamos, es distinto de Hobbes, porque Hobbes dice, es precisamente a partir de nuestros apetitos, de nuestra conciencia de ellos y de la mejor manera que hemos descubierto de preservar nuestros apetitos y convivir pacíficamente es superar el estado de naturaleza y llegar a un estado civil donde hemos renunciado, ojo, Hobbes nunca dice renunciar a nuestros apetitos, no, sino renunciar a nuestro deseo de agresión, a la posibilidad que tenemos de unos agredirnos frente a otros, garantizar la paz, pero en ningún momento dice suprimir nuestros apetitos, ¿correcto? Rousseau hace, digamos, una interpretación nefasta para la historia humana. Es decir, todos aquellos que han pretendido considerarse los salvadores de la patria, desde, qué sé yo, Robespierre una vez más, hasta el Che Guevara, se han identificado a sí mismos como la virtud y han identificado todo aquello que significaba un apetito, es decir, la no virtud, como el mal, y han procedido a exterminarlo. Entonces, yo quiero identificar eso para que quede muy claro que cuando alguien venga a ustedes y les diga que es un patriota con vocación redentora, tengan muchísimo cuidado al escuchar lo que esa persona está diciendo, porque el fundamento de ese argumento descansa en esa filosofía. En la filosofía rousseauiana que sostiene que a través de que si la ley empata con la virtud, entonces tendremos un despotismo de la peor especie. Esto es importante además porque los tres tipos de manifestaciones, a los que he llamado los guardianes del pacto, tienden en cierto modo a explicar en diversos niveles el totalitarismo o la interferencia del Estado. Respecto de la libertad, que implica ausencia de coacción, ausencia de esa interferencia, es decir, manifestación o ejercicio de los apetitos del ser humano en tanto no agredan los derechos de otro. Solo una pregunta de orden jurídico. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre ley o mandato dentro de una sociedad, dentro del orden jurídico? ¿O es lo mismo? No, bueno, es lo mismo. Es decir, lo que sucede es que hay
dos grandes líneas para entender la ley, digamos, ¿no es cierto? Un poco las que fueron explicadas luego por Isaiah Berlin cuando hablaba de la libertad positiva y la libertad negativa, ¿correcto? La primera línea de pensamiento nos dice que la ley debe ser un mandato y solo un mandato. Es decir, debe tener solo y exclusivamente una connotación negativa. No hagas esto. No robes, no mates, no injuries, no mientas, no codicies a la mujer de tu prójimo. ¿Correcto? Y que esa ley entendida como mandato, como ¿cómo se llama? La preeminencia de una no acción, para que no se haga, es lo que debe ser la ley, ¿correcto? Y que toda aquella forma de normar positivamente una conducta, es decir, haz esto, tienes libertad de elección, tienes libertad de prensa, tienes libertad de asociación, es nefasto, es lo que nos dice esta tendencia a la que calificaré de la posición negativa o la posición jurídica negativa, digamos. Porque finalmente tiende a limitar la libertad. ¿Correcto? Porque la libertad evoluciona, no es sólida, es más bien fluida, ¿no es cierto? Es como el agua. Ustedes saben que en física el agua es el principal conductor universal. Muy bien, la libertad es exactamente el agua, es el conductor universal. Puede tomar cualquier estado, ¿no es cierto? Si la hervimos, se hace humo. Si la congelamos, se convierte en un sólido, ¿no es cierto? Si está a temperatura ambiente, mantiene un decurso, ¿no es cierto? Entonces, la libertad es exactamente igual a eso. Por ejemplo, la libertad de la que hablaban los padres fundadores de la Revolución Americana, a los que me refiero tanto, estos eran puritanos, ¿no es cierto? Calvinistas, es decir, personas que habían generado una república para poder creer en Dios a su manera. De hecho, si supieran que esa misma constitución que ellos generaron con el propósito de adorar a su Dios de acuerdo a sus propias creencias, sirviese para defender a pornógrafos como por ejemplo Larry Flint, 200 años después se sacudirían en sus tumbas. Pero es precisamente porque esa libertad evoluciona, cambia constantemente, en que nosotros no podemos cerrarla en una determinada ley. ¿Correcto? Hay, sin embargo, otra teoría, que es una teoría positiva o positivista del derecho o de la ley, que dice que la ley no debe contener únicamente mandatos o prohibiciones, sino que además debe definir comportamientos. Entonces, la ley nos debe decir a nosotros cómo nos comportamos, qué derechos tenemos, cómo nos vestimos, qué comemos. Y a partir de ahí, o de ese conjunto de manifestaciones de carácter positivo, en el cual hay una lista, ¿no es cierto?, de derechos, está concentrada la semilla del totalitarismo. Es decir, si solo tenemos esta lista de derechos y no tenemos otros, esto quiere decir que nuestros derechos o nuestra libertad están en manos de quien escribe esas normas. ¿No es cierto? Es curioso que para los creyentes que concebimos a Dios Todopoderoso, nunca nos haya prescrito un comportamiento positivo en nuestras relaciones sociales. Y que sean justamente los interpretadores de esas normas los que hayan prescrito esos comportamientos positivos. Hablo, por ejemplo, de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no dicen, salvo en el caso de honrarás a tu padre y a tu madre o santificarás las fiestas, no dicen cómo debemos relacionarnos. No nos dicen, cásate solo con judías. ¿No es cierto? Nos dicen únicamente, no mates. Nos dice únicamente, no mientas. Nos establece un conjunto de prohibiciones, pero no nos dice a nosotros qué hacer con nuestra libertad. Simplemente nos dice que no mintamos. No nos dicen, diga siempre la verdad. ¿No es cierto? No nos dice, quiera usted siempre a su esposa. Nos dice, no codicie a la mujer del otro. ¿Correcto? Porque esa norma está basada en el libre albedrío, es decir, en el reconocimiento de que el hombre puede tomar un curso de acción distinto al que tiene ahora,
y que su libertad puede aumentar, cambiar, variar constantemente, moverse según cómo se mueve el propio comportamiento social o la ética del momento. A diferencia de una teoría de carácter positivo, ¿correcto?, que cambia el conjunto de derechos conforme cambia el gobierno, y eso genera no solo inestabilidad, sino también opresión. Gracias. Sí. Tengo una inquietud. ¿No podría ser que el pensamiento de Rousseau ha sido mal interpretado y a raíz de esta mala interpretación haya sido utilizado de justificación para acciones como la de Robespierre, en el sentido de que cuando Rousseau habla de comunidad, yo lo veo de que él no lo habla o lo ve como un proyecto macro, sino en comunidades pequeñas. Y al mismo tiempo entiendo que su pacto social consiste en otorgar libertad y soberanía en la formación de un cuerpo político, un cuerpo legislativo que sea el encargado de ejecutar la voluntad general. El problema es quién interpreta esa voluntad. Claro, lo que sucede es que un pensamiento, para ser consistente, debe permitir que, o sea, debe ser dueño de su propia consistencia, ¿no es cierto? Ayn Rand tenía un ejemplo muy claro, es decir, los hombres tienen integridad como los edificios, no son inconsistentes. No es que uno haga un piso, el segundo piso 3 metros o 5 metros cuadrados más pequeño que el piso de arriba, ¿no es cierto? A eso nosotros definimos como integridad. O sea, es todo y único en todos y cada uno de sus espacios, está hecho del mismo material. A eso también nosotros lo entendemos como integridad. O sea, no hay un segundo piso de paja y otro segundo piso de hierro forjado. Entonces, eso sería inconsistente. Y Rousseau tiene un pensamiento con muchas cesuras. Ese es su problema. El problema es que Rousseau incluso llega a decir que nosotros estamos como obligados a ser libres, porque el cumplimiento el cumplimiento de la voluntad general está sostenido en algo tan borroso como el de la propia opinión pública o el del propio sentimiento social en un determinado contexto, en un contexto determinado. Y entonces eso sujeta a la libertad a una, ¿cómo se llama?, estar unido con hilos de agua, porque en ese contexto, entonces, la voluntad general, como tú me habías dicho, depende de quien está ejerciendo el poder, porque él es el que define la voluntad general, y él es el que lo obliga a los demás a ser libres según su propio concepto de la voluntad general. Y entonces, eso es evidentemente contradictorio, porque el carácter de la coacción, tanto para Hobbes como para Locke, es de naturaleza instrumental, o procedimental, si se quiere. No define cómo va a ejercer uno su libertad. E incluso en otros espacios, como los espacios privados, como los del pensamiento, los del uso del propio cuerpo, en tanto no supongan un ejercicio de un derecho contra terceros, Locke te dice que esa libertad es absolutamente ilimitada. Tú puedes hacer lo que quieras, ni siquiera la voluntad general puede ir contra ellas. ¿Te das cuenta? Entonces, yo coincido en parte con que el pensamiento de Rousseau sí ha sido mal interpretado, es verdad, y ha servido como coartada para diversos totalitarismos, ¿correcto? Pero eso está debido también a que este pensamiento es un pensamiento con muchas fracturas, que tiene un propósito, como dije en la cita inicial respecto de Rousseau, un propósito que es una contradicción en términos, ¿correcto? Unir una libertad concebida como bucólica o pastoril, como era la de los pastores en la Edad Media, con el carácter absolutamente complejo de una sociedad de millones de personas. Sí. Volviendo al tema de la ley, ¿usted nos podría ampliar un poco más los conceptos de ley y justicia para Hobbes, Locke y Rousseau? Para Rousseau, la ley es la emanación de la voluntad general. Para Hobbes y para Locke, la ley es primero explicada en términos de la razón como una ley de la naturaleza y luego explicitada en el pacto. Es decir, hay una comunión en Hobbes y también en Locke, con sus diferencias y matices, en que la ley de la naturaleza, el principio de la autoconservación y todo lo que hemos indicado anteriormente, se explicita en el pacto. Y este pacto es de naturaleza constitucional o constitutiva, ¿de acuerdo? Y funda la soberanía de un Estado y además la relación entre el soberano y sus gobernantes.
A partir de ahí, ¿correcto?, lo que se dicte de acuerdo con esas leyes o en contra de esas leyes será la justicia. Es decir, lo que esté de acuerdo con las leyes de la naturaleza explicitadas en el pacto para Hobbes y para Locke será el comportamiento justo o injusto en cada caso, ¿correcto? Porque Hobbes y Locke no dicen que entraremos inmediatamente en un estado de paz perpetua una vez que pasemos a un estado, a la sociedad civil libre del estado de naturaleza, porque los impulsos humanos se mantienen incólumes en uno u otro estado. Recuerden que es una renuncia de carácter racional, no impulsiva. O sea, el estado humano, la naturaleza humana se mantiene, porque la decisión de crear la ley y de fundar el pacto es racional. La bestia sigue estando ahí, está controlada por la ley, ¿correcto? Pero tiende, como en cualquier otra circunstancia, a ocurrir conflictos. Se libera, es decir, permanece la naturaleza del crimen, del engaño, del fraude, de la violencia contra otros. Pero es precisamente para eso es que se ha creado una entidad llamada Estado, y así lo justifican Hobbes y Locke, ¿no es cierto?, para mantener a esa bestia atada e impedir o por lo menos compensar el daño hecho a otros. Y a partir de ahí se genera el derecho. En cambio, para Rousseau, esto está determinado por la voluntad general y en consecuencia el ejercicio de la voluntad general será el que determine el contenido del derecho y el ejercicio de la justicia. Esa es la diferencia. Tanto como que una circunstancia es negativa respecto de otra que es positiva. Por eso decía que aún con todas sus cesuras y sus complejidades, el pensamiento de Hobbes tiene una circunstancia valiosa. Y esto supone, a juicio de quien expone, que hay que entender el pensamiento de ambos autores en su debida dimensión. Porque, en cierto modo, lo que ellos hacen es interpretar la naturaleza humana. Es como Shakespeare en el teatro. ¿Por qué, por ejemplo, Hamlet y la duda de vengar o no a su padre es una circunstancia eterna? Y uno puede poner ese escenario en el siglo XX, o en el siglo XXI, o en el siglo XVIII, y convocar los mismos sentimientos, porque tiene que ver con la naturaleza humana. Ahora, el problema es que Hobbes nos dice, todos son malos, ¿correcto? Y eso conduce al totalitarismo. Otros dicen, todos son buenos, y eso también conduce al totalitarismo. Lo que dice el liberalismo es que los hombres no son ni buenos ni malos, los hombres simplemente son. Serán buenos en un determinado momento frente a una determinada circunstancia, serán malos frente a otra. Cambian constantemente. Es decir, la misma persona que decide comprar un determinado producto en la mañana, prefiere un producto en la tarde. No es que sea totalmente buena o totalmente mala, que decida ayudar a un prójimo en la mañana y que luego, una vez satisfecha su deseo de ayuda, no ayude a otro prójimo en la tarde. Eso no lo convierte en buena en la mañana y en mala en la tarde, ¿no es verdad? Pero para Hobbes siempre será mala. Para Rousseau y los que vienen después de él, siempre será buena. ¿No es cierto? Porque es Rousseau quien dice que el hombre nace bueno, pero es la sociedad quien lo corrompe. Para Hobbes, por el contrario, el hombre nace malo, y es el pacto el que lo libra de que esa maldad lo termine destruyendo. No sé si se entiende la diferencia entre uno y otro sistema, ¿correcto? Por eso es que los liberales como Jefferson decían que lo que tenemos que hacer es crear normas procesales, que en el entendido de que la naturaleza humana no puede ser discernida en bondad o maldad puramente. Que los hombres siempre cometerán errores, o que siempre es posible que alguien saque lo peor de sí cuando esté en el ejercicio del poder. Como en la frase de Antígona, por ejemplo, ¿no? la del teatro griego, ¿no? Nadie conoce el verdadero corazón de un hombre hasta que éste llega al poder. Entonces,
es en esas circunstancias, tienen una base todavía más real que la de Hobbes. Hobbes dice, no, el hombre siempre va a tender al dominio, siempre va a tender al egoísmo, siempre será malo, entonces tenemos que controlarlo permanentemente. Siempre va a volver al estado de naturaleza, siempre va a volver al estado de guerra de todos contra todos. Rousseau, por el contrario, decía, no, el hombre siempre es bueno, tenemos que encontrar su bondad intrínseca, aun cuando tengamos que matarlo para que hallemos esa bondad. En una u otra vertiente el resultado es el despotismo. En aquella que considera que el hombre tiene una raíz maligna y en aquella en que el hombre tiene una raíz benigna. ¿Sí? A partir de Hobbes no puede identificar toda una vertiente de totalitarismos. A través de Rousseau toda otra vertiente de totalitarismos, incluso la que ocurrió en Camboya. Es a partir de ese pensamiento rousseauiano en que los maoístas y los del Khmer Rouge decían que había que sacar a los hombres de las ciudades y llevarlos a los campos para encontrar al hombre nuevo, al que sería totalmente bueno. Porque el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, ¿no es verdad? Ni una ni otra cosa es cierta. Ni el hombre es totalmente bueno ni totalmente malo. El hombre simplemente es. El significado de esta sesión tiene por objetivo que ustedes descubran esas dos líneas fundamentales de pensamiento en la política y en el derecho para entender una y otra circunstancia. Y entender la tercera, que es la de la teoría liberal, que la ley tiene que estar basada en circunstancias de naturaleza estrictamente procedimentales. Comparte con Hobbes la naturaleza negativa, con sus evidentes límites, ¿no es cierto? Pero que fundamentalmente está basada en un reconocimiento más realista incluso que el de Hobbes. Porque así como el comportamiento humano anida en una circunstancia elemental, la circunstancia o el deseo de dominio o el apetito de poder, también anida el altruismo, también va unido a ello el valor, va unida el deseo de justicia, la aspiración de la buena fe. Y que todo forma parte de un mismo ser humano. Y que en consecuencia, si nosotros deseamos basar la ley y el derecho en nuestra apreciación estricta sobre la naturaleza humana, vamos camino hacia una sociedad totalitaria. ¿Alguna pregunta? Esta no es pregunta, sino solamente si nos pudiera ampliar un poquito sobre cómo puede fundarse el pacto sobre la propiedad privada en un gobierno absoluto como el de Hobbes, por favor. Sí, claro, por supuesto. Lo que sucede es que incluso para Hobbes, que era un defensor de las monarquías absolutas, Hobbes entendía perfectamente que si los súbditos no tienen ningún medio para poder preservar su propia vida, no habría súbditos a quien gobernar. Entonces, en esas circunstancias que Hobbes dice, los súbditos deben tener los medios para poder, sobrevivir. Y es a partir de ahí cómo relaciona una cosa con otra. Porque además, esa teoría justifica la propia teoría, bueno, en su tiempo, la teoría de la soberanía, de la soberanía absoluta, en el cual el rey o los súbditos son propiedad a su vez del rey. Y en consecuencia se explica a partir de ese modo, ¿correcto? Ahora, luego ya son historiadores como Richard Pipes quienes sostienen que la propiedad es un atributo esencial del ser humano, ¿correcto? No es posible que nosotros vivamos o nos organicemos socialmente si no es a través de la propiedad, ¿no? Pero en el caso de Hobbes tiene ese propósito fundamental.